los micronutrientes, esas vitaminas y minerales que todos necesitamos para vivir. Son incondicionales para la salud, los cuales los encontramos en los alimentos, pero obviamente no todos los alimentos tienen la misma cantidad de vitaminas y minerales. Por lo que en este video veremos qué es la densidad nutricional, cómo se relacionan los micronutrientes y por qué tenemos que comer alimentos densos en nutrientes, y veremos obviamente cuáles son esos alimentos densos en nutrientes. Bueno, primero quiero decirte como una historia de la humanidad en lo referente a los micronutrientes. Nosotros somos humanos gracias a los alimentos con alta densidad nutricional, según la teoría del tejido caro. Esta teoría dice que básicamente que en la antigüedad, cuando estábamos apenas evolucionando, cuando nos estábamos diferenciando del resto de los homínidos, del resto de los monos, habían dos órganos que usaban la mayor cantidad de energía. Uno era el cerebro y el otro era el intestino. Por ende, se desarrollaría más el que más energía disponible tenga para desarrollarse, valga la redundancia. Ok, los humanos, nosotros empezamos a comer alimentos densos en nutrientes, raíces, mucho alimento animal y otros alimentos muy densos en nutrientes, por lo que necesitamos menos comida para sobrevivir, porque con el poquito que comíamos ya obteníamos todo lo que necesitábamos, ya obteníamos la proteína y los micronutrientes que ocupamos para vivir, por lo que nuestro intestino no tenía que digerir tantos alimentos y por ende le ahorraba energía para que nuestro cerebro se pueda desarrollar. Esto hizo que nuestro cerebro creciera y nos convirtiéramos en la especie superior que somos comparado con el resto de los homínidos. ¿Por qué? Porque el resto de los homínidos, en lugar de buscar alimento animal o alimento rico en nutrientes, buscaron plantas, buscaron hojas, frutas, semillas que no son tan densas en nutrientes. Veamos el koala, por ejemplo, que pasa mucho tiempo comiendo y tiene que comer un montón porque sus alimentos no son densos en nutrientes. Y esos alimentos eran muy densos en fibra, los alimentos vegetales que comían los chimpancés o cosas así. Por ende, tuvieron que desarrollar un intestino capaz de digerir la fibra y capaz de digerir grandes cantidades de alimentos, porque tienen que comer un montón al comer alimentos poco densos en nutrientes. Esto hizo que su cerebro no tuviera suficiente energía para desarrollarse, y aunque se desarrolló, no se desarrolló tan bien como el nuestro. Y esto fue uno de los factores que nos diferenció a nosotros de los chimpancés o de otros animales similares. Por lo que, bueno, aunque sigue siendo una teoría y no está confirmado, es algo que tiene algo de sentido, y realmente esto nos dice que somos especies hechos para comer alimentos densos en nutrientes. ¿Y cuál es el problema? Que actualmente comemos alimentos poco densos en nutrientes. Comemos una dieta más parecida a la de los chimpancés, a la de los monos de antaño. Actualmente estamos comiendo un montón de alimentos, o sea, estamos comiendo muchas calorías, pero de esas calorías obtenemos pocos micronutrientes. Eso hace que tu intestino tenga que trabajar un montón y que no le queda suficiente energía al cerebro. Entonces está bien evidenciando, porque realmente se sabe que cada vez somos más tontos, no solo por usar menos el cerebro o por la tecnología, sino porque tu cerebro en sí tiene menos energía y por ende no se puede desarrollar también. ¿Y cuáles son esos alimentos bajos en micronutrientes? Primero, tenemos los ultraprocesados, alimentos creados por el hombre solamente para vender. Una empresa crea un ultraprocesado, no piensa en que la persona sea sana, sino en vender y en cuánta plata le generará. Alimentos creados con cereales y harinas refinadas, aceites de mala calidad y decenas de productos químicos que nuestro cuerpo nunca ha consumido, que no sabe cómo metabolizar y cómo reaccionar ante ellos, y que lo único que le genera es inflamación, problemas, y lo único que le hacen al alimento es que se venda más y que sea más barato y más rico. Cosas como conservantes, colorantes, edulcorantes, preservantes, emulsionantes, espesantes, cualquier cosa terminarán antes que sea en un alimento es negativo lo más probable. Inclusive en los alimentos naturales abundan los pesticidas, los disruptores endocrinos, los microplásticos, toxinas y plaguicidas que tampoco son útiles para tu cuerpo. El segundo motivo de nuestra dieta baja en micronutrientes es la mala selección de alimentos. Comemos por puro placer, lo que nos da la gana, por tradición. Comemos lo que nos diga la receta de cocina. No comemos por nutrirnos, comemos por el placer que nos genera la comida y por lo que más nos gusta. Comemos por tradición cosas como los cereales blancos o los alimentos refinados, y dejamos cosas como los frutos secos, las vísceras o la ensalada porque no están en las recetas tradicionales. El tercer motivo es el tipo de agricultura que tenemos. Eso es por el crecimiento de la población. O sea, sabemos que la población, por ejemplo, de África se ha multiplicado 5 veces en los últimos 70 años. Eso hace que la agricultura tenga que cambiar porque hay que alimentar muchísimas más bocas, y por ende la agricultura es intensiva. Siempre hay cultivos. En los campos de cultivo siempre va a haber algún vegetal
que esté ahí creciendo. Por ende, no le damos tiempo al suelo para que se regenere, porque el suelo se regenera, se automineraliza si lo dejamos descansar, si no hay vegetal ahí. Por ende, los vegetales cada vez tienen menos y menos micronutrientes porque por la agricultura intensiva que tenemos, no le damos tiempo a los mismos para que se autorregenere. Esto, bueno, es algo que no podemos evitar por el crecimiento de la población y las tecnologías que tenemos. No tenemos como maneras para dejar descansar la tierra, pero bueno, es una consecuencia del crecimiento de la población que tenemos que asumir. Esto hace que los vegetales, los elementos naturales, tengan menos micronutrientes que hace 30, 50 o 100 años. Bueno, eso es algo positivo, realmente nos ha permitido comer y no morir de hambre, pero en sí empeora la calidad del alimento. Ok, ya que vimos como la historia de la humanidad en relación con los micronutrientes y su relación actual, veremos qué es la densidad nutricional. La densidad nutricional es la cantidad de micronutrientes que tiene un alimento por cantidad, ya sea cantidad de gramos, o sea, 100, 50, 200 gramos, o cantidad de calorías, que es como la forma más común de medirla, especialmente se mide a 100 calorías. El tema es que es una medida muy ambigua, porque un alimento puede tener muchísimo de uno o dos micronutrientes y muy poco del resto de los micronutrientes. Por ejemplo, la zanahoria tiene el 136% de sus requerimientos de vitamina A, pero no tiene tanto del resto de los micronutrientes. Pero hay otro tipo de alimentos que son como más balanceados y tienen un poquito de todos los micronutrientes. Cosas como la carne tienen como el 20, el 30, 40% de nuestro requerimiento de un montón de micronutrientes, pero no tiene como un micronutriente que sobresale, no tiene todo el requerimiento de todo de un micronutriente por 100 gramos, por ejemplo. Por lo que hay gente que piensa que la zanahoria es más densa de nutrientes por tener un montón de vitamina A, y hay gente que pensamos realmente que los alimentos animales o otros alimentos son más densos en nutrientes, estar más balanceado y tener más micronutrientes. Pero lo que sí sabemos es que un alimento de esos nutrientes será un alimento con muchos micronutrientes y con pocas calorías en una cantidad específica. Aunque realmente no hay una lista completa y detallada con todos los alimentos, y la densidad nutricional de ellos se toma por grupo o familia, o sea, se toma las frutas como un grupo, los vegetales o los alimentos animales como un grupo, aunque hay excepciones. Por ejemplo, aunque algunos frutos rojos sean muy densos en micronutrientes, las uvas no lo son tanto. Pero en general, la densidad nutricional se calcula tomando la cantidad total de nutrientes clave y dividiéndola entre el número total de calorías. Y en sí hay varios factores que afectan a la densidad nutricional de los alimentos. El primero es la cantidad de agua que tiene el alimento. Bueno, eso es un poco obvio. Entre más agua tenga un alimento, menos campo le da para que tenga nutrientes, para que tenga tanto macro como micronutrientes, y por ende menor sea la densidad nutricional. Por ejemplo, no es lo mismo el espacio que tiene los micronutrientes en un alimento con 95 gramos de agua que en uno con 50 gramos de agua. Pero igual, hay alimentos muy ricos en agua, por ejemplo, las coles que tienen 85-90% de su peso en agua, igual son densísimos en micronutrientes, por lo que aunque hay excepciones, en general los alimentos con más agua tienen menos micronutrientes. El segundo es su cantidad de macronutrientes, o sea, la cantidad de grasas, proteínas y carbohidratos que tiene. Lo mismo que el agua, entre más gramos de macronutrientes tenga un alimento, menos espacio le da a los micronutrientes en el alimento, por lo que cosas como el aceite de oliva, aunque tengan un 0,1 o menos por ciento de su peso en agua, son 99% grasa o más, por lo que no hay suficiente campo para que haya micronutrientes. Por ende, cosas como el aceite de oliva o el chocolate, aunque tenga muy poquita agua, tienen también poquitos micronutrientes porque tienen muchos macronutrientes, tienen mucha grasa en este caso, y por ende no le dejan campo a los micronutrientes para que estén. Otro marcador es la cocción del alimento. ¿Por qué? Porque hay muchos micronutrientes que son termosensibles. Eso significa que se pierden con el calor y por ende, bueno, si cocemos alimentos por mucho tiempo con cosas como el asado, o si los caramelizamos o cosas así, esos nutrientes termosensibles se pierden casi que por completo. Cosas como la vitamina C o la vitamina A o vitaminas del complejo B son muy termosensibles, pero que hay que tener cuidado con no sobrecocer los alimentos, que no es necesario cocerlos, aunque hay cosas como las legumbres, los cereales, los tubérculos, que sí es mejor cocerlos por su contenido antioxidantes. Y también hablemos de los antioxidantes, que son, como te mencioné, fitonutrientes que en lugar de dar los beneficios antioxidantes o antiinflamatorios, nos generan problemas al quelar la absorción de micronutrientes, al disminuir qué cantidad se absorben, por lo que mucho cuidado también con esos antioxidantes y alimentos muy ricos en antioxidantes como los cereales, las legumbres o los tubérculos también pierden densidad nutricional, por lo que hay que hacer técnicas para reducir esos antioxidantes como el lavado, el remojo, etcétera, para mejorar su densidad nutricional. Hay otros factores como si el alimento es orgánico o no,
si es de cercanía o de producción local o no, cómo creció ese alimento, en qué suelo estaba ese alimento y qué tan desprovisto estaban los suelos de nutrientes, los plaguicidas o las cosas que les echaron para que creciera ese alimento, la parte del alimento que es, no es lo mismo que la cáscara, un tubérculo o la parte del centro, por así decirlo. La carne, por ejemplo, las partes más magras, por lo general, tienen más densidad de nutrientes que las partes más grasas por tener menos calorías y más campo para que estén los micronutrientes. Por eso, literalmente, cada bocado, aunque sea del mismo alimento, tiene una densidad nutricional distinta a la anterior. Por lo que, bueno, las cosas que te diré son como que un poco un aproximado y realmente para cada persona es distinta, pero es interesante para saber qué alimentos son más ricos o menos en nutrientes. Bueno, antes de la lista, quiero recordarte que te suscribas a este canal, que le des like a mi video y que active el campanita de notificaciones. Eso me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor filtrados y mejor editados. Me motivará más a investigar más. Eso hará que tanto yo como las personas podamos mejorar mucho nuestra mente la nutrición. Bueno, ahora sí veremos cuáles son los alimentos más densos en nutrientes para saber qué alimentos priorizar. Sin duda, el alimento más denso en nutrientes es el hígado de ternera y de res. Ese tiene una puntuación de 11 en la escala, siendo el promedio unos 600, 800, inclusive hasta 1000, destacando sobre todo el hígado en vitamina A, que con solo 8 gramos de hígado de res, por ejemplo, tenemos todo nuestro requerimiento de vitamina A, vitaminas del complejo B, B12, B2, B6, B9, B3, colina, B5, zinc, cobre, fósforo, entre otros. Y en segundo lugar tenemos las ostras con 56, que sigue de una puntuación increíble, destacando sobre todo en zinc, es el alimento con más zinc, vitaminas A, E, D y del complejo B, hierro, selenio, yodo, magnesio, fósforo, cobre, calcio, manganeso, entre otros. Y en tercer lugar tenemos el huevo, que tiene una puntuación de 275 y la yema en la parte con más densidad nutricional, destacando sobre todo en vitaminas A, D y K del complejo B, fósforo, yodo, selenio, hierro, zinc, cobre, etcétera. Luego ya vamos con grupos de alimentos. Después de esos tres tenemos a los pescados pequeños como las sardinas, anchoas o boquerones, que destacan igualmente en vitaminas D, E, A del complejo B, hierro, zinc, calcio, magnesio, yodo, selenio, fósforo, cobre, etcétera. Órganos como el corazón, riñón, sesos o testículos que tienen lo mismo que el hígado, pero menor cantidad. Mariscos como mejillones, almejas, que son muy similares a las ostras, camarones, langostas, pulpo, etcétera. Y todos esos alimentos animales, junto con vegetales de hoja verde como coles, espinacas, acelgas, espárragos, las crucíferas, la carne magra, las especias y las hierbas, conforman el grupo A, los alimentos más densos en nutrientes. Con esos alimentos, con solo un poquito de ellos, o sea, con unas 800 calorías, es suficiente para completar todos los nutrientes que necesitamos o casi todos. En el grupo E tenemos el resto de las verduras, la mayoría de frutos rojos, otros pescados y mariscos, champiñones, carnes como el pollo, cerdo o pavo, avena integral, legumbres y lácteos fermentados como el yogur o kéfir. Esos alimentos son igual demasiados ricos en nutrientes y pueden ser también una buena base de una buena alimentación. Entonces, el grupo tenemos alimentos que nos ayudan a llegar a ciertos nutrientes, pero que no son una fuente principal de micronutrientes como los grupos anteriores. Tenemos alimentos como los frutos secos, las frutas, las semillas, los lácteos en general, los tubérculos y los cereales integrales. El grupo 4 tenemos alimentos que no tienen casi nada de micronutrientes, o sea, no es que no tengan, pero no son tan densos como los otros, pero siguen siendo alimentos con algún que otro micronutriente y que son muy sanos por ser alimentos naturales. Tenemos cosas como el cacao o el chocolate más de 80%, el aceite de oliva y en general todos los aceites, la manteca, la mantequilla, el ghee, el tuétano, cosas así para cocinar, el coco, entre otros. Y en el grupo 5 tenemos alimentos que no son sanos, no tienen micronutrientes al ser ultraprocesados. Además, incluimos también repostería, panadería, pastelería, cereales blancos, pastas, harinas refinadas y embutidos y similares, alimentos que simplemente no deberíamos consumir. Estos alimentos hay que evitarlos a toda costa. Con este análisis nos damos cuenta que si comemos carne, pescado o marisco, huevos, ensalada, principalmente basada en vegetales verdes y crucíferas como coles, espinacas, espárragos, etcétera, y algún fruto seco o semilla, incluyendo chocolate negro o aceite de oliva, vamos a llegar sin duda a todos nuestros micronutrientes. En conclusión, la necesidad nutricional es eso que nos hizo humanos, la clave de la salud para muchas personas. Si comemos alimentos animales y vegetales, tendremos muchos micronutrientes, sin duda porque esos son los alimentos más densos y nutrientes. Muchas gracias.